Bueno, gloria a Dios, qué bueno poder compartir la palabra del Señor. Y estoy en Filipenses, ¿verdad? Ustedes saben que estoy desde que empezó el año en Filipenses. Y les recuerdo, ¿verdad? Para los que me han seguido con esta enseñanza, les recuerdo esto, y para los que no han estado, pues les cuento, ¿verdad? Hablamos de los temas centrales, ¿verdad? Pablo escribió esta carta, ¿verdad? A los filipenses. Pablo evangelizó Filipos, ¿verdad? Él inició esa iglesia allí en Filipos. Y y tiene un afecto muy especial por esta iglesia. De hecho, esta carta se considera la carta más afectuosa de las cartas de Pablo. Refleja mucho cariño, ¿verdad? De parte de él, y una relación muy especial, porque esta iglesia se hizo cargo de Pablo económicamente, y ellos siempre estaban pendientes de Pablo. Cuando Pablo tenía una necesidad, y ellos lo apoyaban, lo sostuvieron en el ministerio, y habían dejado aparentemente de darle un poco, pero ahora le volvieron a mandar platita y de todo, ¿verdad? Bienes, quién sabe qué cosas le mandaron, lo que a él le gustaba comer, o quién sabe, ¿verdad? Y entonces escribe esta carta y la manda con Epafrodito para agradecerles a los hermanos la bendición que le han mandado y el hecho de que ellos siempre se han preocupado por él. O sea, como refleja mucha ternura, ¿verdad? De parte del apóstol. Y es una iglesia, aparentemente, una iglesia bien comprometida con el Evangelio y con el Señor. Entonces, 4 temas son centrales en la carta, ¿verdad? El tema principal, que es el que todo el mundo destaca, es el gozo, ¿verdad? Porque muchas veces en la carta Pablo habla de gozo, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver, y en todos los capítulos menciona eso, ¿verdad? El gozo es una característica del Evangelio para Pablo, ¿verdad? Pero los otros temas característicos del Evangelio son el servicio, la oración y la gratitud. Son los 4 temas: gozo, servicio, oración y gratitud, que Pablo menciona constantemente una y otra vez a lo largo de la carta, en cada versículo que tiene la oportunidad, ¿verdad? Y de hecho ahora vamos a ver también eso aquí. Entonces hoy me toca ver de Filipenses 2 del 1 al 11. Normalmente no escojo pasajes tan largos. Ustedes saben que lo he ido desmenuzando en versículos así, 4 o 5 versículos cada vez, ¿verdad? De hecho, desde que empezó el año estaba en el capítulo 1, apenas vamos a empezar el 2, ¿verdad? Pero lo tuve que hacer así porque Pablo habla los primeros versículos, los primeros 4 versículos, expresa su idea, y los 5, del 5 al 11, es ¿qué les digo? Su ejemplo, es un ejemplo que él les da a ellos de lo que está tratando de exponer, ¿verdad? Entonces, voy a correr esto aquí un momentito. Lo siento, no tengo PowerPoint porque me toma mucho tiempo. Karen, perdón, dijiste gozo, servicio, oración y adoración. No, gratitud. Okay, Acciones de gracias. Gracias. Sí. Que son, Pablo enfatiza mucho las expresiones del Evangelio, las características del Evangelio en esta carta, ¿verdad? Y esas son las características centrales al Evangelio, ¿verdad? Entonces estoy en Filipenses 2 del 1 al 11. Como les dije, no tengo PowerPoint, entonces vamos a ir buscando. No pienso durar mucho porque no es un pasaje muy largo. Del 5 al 11 podríamos pasar 1 o 2 años, tal vez, hablando sobre esos versículos, porque son un himno, ¿verdad? Muy especial, pero lo quiero usar solamente como ejemplo, como Pablo lo usa aquí. Entonces, voy a leer para ustedes Filipenses 2, del 1 al 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces voy a quedar aquí primero y luego vamos a leer el resto de la sección. Entonces, vean que aquí Pablo no está regañando a los hermanos, ¿verdad? Él está diciéndoles que ustedes ya tienen estas cosas, ustedes ya tienen estas características. Yo sé que ustedes me aman, que ustedes me consuelan. Yo sé que ustedes tienen una comunión conmigo, que entre ustedes y yo hay un afecto que nace del puro centro del alma, ¿verdad? Eso significa entrañable, de las entrañas, ¿verdad? Del puro centro del corazón, ¿verdad? Todo eso ya lo tenemos, ya nosotros tenemos una relación especial. Entonces yo lo que quiero ahora es que ustedes completen mi gozo, ¿verdad? Que ustedes ya, como que ya me llenen completamente de gozo haciendo esta cosa. Entonces ya da por sentado que ellos ya cumplen todo lo demás, pero que hay una cosita que a él que completaría su gozo y que lo haría demasiado feliz, ¿verdad? Diríamos aquí. ¿Qué es esto que Pablo pide, verdad? ¿Cuál es la petición de Pablo aquí? Que haya unidad en la iglesia, que sean uno, que sientan lo mismo, que estén en armonía, que estén en comunión. Entonces, hay una comunión entre Pablo y la iglesia. Pablo destaca esto, pero aquí él se está refiriendo a que haya comunión entre ellos, que ellos como iglesia sientan unidad, que ellos como iglesia tengan el mismo amor, o se amen de la misma manera, estén entonados en la misma cosa, ¿verdad? Buscando lo mismo, ¿verdad? A eso es lo que Pablo apela, a que haya unidad, un mismo sentir en la iglesia, ¿verdad? Entonces, el asunto con Pablo no está destacando, no está pidiéndoles algo que ellos hagan algo para él aquí, sino que ellos completen su gozo haciendo algo entre ellos como iglesia, ¿verdad? Esa es la manera, que ustedes sean uno, completa mi gozo, ¿verdad? Vean qué interesante. No sabemos a ciencia cierta si había muchas rivalidades o muchos problemas o pleitos en la iglesia, ¿verdad? Y por eso Pablo está hablando de esto. Tenía que haber alguno, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes me lee ahí mismo en Filipenses 4, 2 y 3, vamos a ver aquí que por lo menos había dos hermanitas que estaban en un pleitillo ahí, ¿verdad? Que tenían algún desacuerdo. Entonces, léanme ustedes 4, 2 y 3. ¿Te lo leo? Porfa. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, estas dos hermanas eran hermanas líderes, ¿verdad? Eran hermanas de armas tomar, ¿verdad? Pablo las considera compañeras de él de milicia, compañeras de él de guerra, ¿verdad? De batalla espiritual. Esta iglesia era una iglesia fuerte en cuanto a las mujeres. Recordemos que una de las primeras mujeres que se convirtió cuando estudiamos el trasfondo en Hechos fue Lidia, ¿verdad? Y probablemente Lidia trajo a todas sus amigas, ¿verdad? A los pies del Señor y todo, ¿verdad? Había una iglesia aparentemente fuerte en mujeres. Esto lo menciona después también, ¿verdad? Cuando ya se despide, menciona otra vez a las hermanas, ¿verdad? Entonces, por lo menos estas dos hermanas tenían algún tipo de desacuerdo, ¿verdad? Porque entonces Pablo dice, ¿verdad? Que les ruega, ¿verdad? A ellas que, que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo en el Señor. Había algún tipo de rivalidad que no sabemos cuál era, ¿verdad? Si era una rivalidad por problemas de liderazgo,
por problemas de reconocimiento o de honor en la iglesia, ¿verdad? Alguien hace algo en la iglesia o en el grupo y quiere que le den el reconocimiento, pero resulta que no le dan el reconocimiento, pero le dan a otro que tal vez no hizo tanto como yo, ¿verdad? ¿Y por qué lo están alabando y lo están mencionando y a mí no, ¿verdad? Entonces se creó algún tipo de desacuerdo, ¿verdad? Y entonces este tipo de desacuerdos o este tipo de situaciones le causan tristeza al apóstol. Y por eso, recordemos que Pablo está en la cárcel y una de las preocupaciones más grandes de Pablo es que la iglesia se comporte como es digno del evangelio. Cuando hay rivalidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, esto primero provoca mal testimonio. ¿Por qué? Porque el mundo va a creer según Jesús cuando nosotros seamos uno, ¿verdad? Recuerden que en Juan Jesús dijo, sean uno para que el mundo crea, ¿verdad? Entonces, esto trae mal testimonio cuando hay desacuerdos, rivalidades y cosas de ese tipo. ¿Qué más producen las rivalidades y los desacuerdos? Esto entorpece la obra de llevar el evangelio, entorpece el evangelismo, porque entonces la gente dice, de ahí, ¿qué es el amor que están predicando esos cristianos? Si entre ellos se pueden poner de acuerdo, ¿qué clase de amor es el que predican, verdad? Y en tercer lugar, no glorifica a Dios. La rivalidad y el desacuerdo no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque la gente que está en rivalidad está buscando algo para él mismo, está en una lucha tratando de ganar algo, ¿cierto? Pero en la vida cristiana y en la iglesia no se trata de ganar algo, se trata de glorificar a Dios. Esta es la razón de lo que hacemos en la iglesia. No es de atraer la atención hacia nosotros mismos, sino de atraer la atención hacia el Señor. Entonces, las tres cosas que produce la rivalidad: da mal testimonio, entorpece la obra de Dios, el avance de la obra de Dios y no glorifica al Señor en ninguna manera. Entonces, veamos que Pablo dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 3. Léame a alguien en versículos 3 y 4. Ahí estoy en el 2, 3 y 4 otra vez. Ya yo los había leído, pero quiero reforzarlos. Leo. Por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, gracias. Entonces, para Pablo, ¿cuál es la base de la unidad? O voy a ponerle en otras palabras, ¿cuál es la vacuna contra la desunidad o la vacuna contra la rivalidad? ¿Cuál es? Ver a los otros como superiores a sí mismo, ¿verdad? Ajá. Y no velar no velar por lo de uno mismo. Correcto. Por lo ¿Y de dónde viene eso? ¿De qué característica? Humildad. La humildad. De la humildad. La humildad. Exactamente. Ese es el resultado de ser humilde, ¿verdad? Entonces, la humildad es la vacuna. La humildad es el antídoto contra la rivalidad, contra los pleitos, contra los problemas, etcétera. Y es la base de la unidad. Establece la unidad. ¿Por qué? Porque entonces, cuando hay humildad, esa rivalidad entre los miembros desaparece, porque no estamos tratando como en un estañón, todos, ¿verdad? De ver quién sale primero y quién logra llegar arriba más rápido, sino que es más bien como una gran piscina donde todos estamos haciendo nado sincronizado, ¿verdad? Ustedes han visto el nado sincronizado. Qué cosa más perfecta, ¿verdad? Hasta que se queda uno con la boca abierta de ver esa perfección con la que todo funciona, ¿verdad? Todas levantan las manos y las piernas al mismo tiempo y todo, ¿verdad? Es un espectáculo aquello. Así es como debe funcionar la iglesia, como un nado sincronizado, ¿verdad? Eso es a lo que Pablo se refiere aquí, sincronizados y todos haciendo en el nado sincronizado. ¿Qué pasaría si una dice, no, yo tengo que sobresalir aquí? Echa a perder toda la coreografía, ¿cierto? Porque entonces quiere
quiere jalar para ella, ¿verdad? Y llamar la atención para ella, y eso no se puede hacer en el nado sincronizado. Todas se toman de las manos y todas tienen que hacer todo exactamente al mismo tiempo. Pues así exactamente es como funciona en el cuerpo de Cristo. Según Pablo, así es como debe funcionar. Entonces, la manera de evitar esa contienda y todo es con humildad. Vean que aquí Pablo menciona cosas muy interesantes. Yo puedo actuar con diferentes motivaciones. Una motivación es la vanagloria, ¿verdad? Mi orgullo quiere reconocimiento, mi orgullo quiere algo, ¿verdad? Otro es buscar, otra es la rivalidad, ¿verdad? Por ejemplo, no ponerse de acuerdo en alguna cosa porque yo tengo intereses personales en una situación, ¿verdad? Eso crea rivalidad. Yo tengo intereses personales. Por eso es que Pablo dice aquí lo que acaba de decir Yuri, ¿verdad? No mirando cada cual por lo suyo propio. No dice Pablo que no velen por lo suyo. Eso no está diciendo. Dicen que no solo vele por lo suyo, sino también por lo de los otros. O sea, en el cuerpo de Cristo no estoy para obtener yo algo, sino para aportar yo para que todos obtengamos algo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los otros, ¿verdad? Esa es la manifestación de la humildad verdadera, estimar a los demás como superiores a uno mismo, considerar que los demás son superiores. Yo puse aquí, ser humilde significa reconocer mis propias debilidades, ¿verdad? O sea, yo sé que yo no lo puedo hacer todo. Yo sé cuáles son mis limitaciones, pero también reconocer los logros y las fortalezas de otros. ¿Por qué? Porque entonces en el trabajo grupal, lo que es mi debilidad es la fortaleza de otro y por eso podemos funcionar bien, porque esa persona que con esa fortaleza va a cubrir mi debilidad, ¿cierto? Y al revés, lo que es mi fortaleza va a cubrir la debilidad de otros, ¿verdad? Entonces, humildad significa reconocer mis propias debilidades, pero también reconocer las fortalezas y los logros de otros. A eso sí, eso se refiere con reconocer a los demás como superiores a uno mismo, que los demás tienen logros y fortalezas que yo tengo que reconocer. Pero también ser humilde significa reconocer que soy pecador y que estoy en el mismo nivel de necesidad de cualquier otro. Cuando yo dejo de creer que yo soy pecador y me creo merecedor de todas las cosas del Señor y veo a los demás entonces por debajo, ¿verdad? Del hombro, de no sé qué, ¿verdad? O debajo de la cintura, reconociendo que, no, yo no soy tan pecadora como fulano de tal, ¿verdad? Y a veces uno no dice esas cosas, pero uno con sus actitudes en ciertas situaciones, o no solamente con sus actitudes, yo me he dado cuenta, y aquí, bueno, como estamos entre confianza, de quién es de quién es el Zoom que dice maestría gerencial. Es que quiero ver si, una muy tonta, voy a contar un secreto. Ay, de Tere, qué dicha, Tere. No, es hola. Ok, es por esto, porque uno tal vez no lo dice, tal vez no lo piensa, pero uno lo siente en el corazón. Y en lo profundo, en la soledad de uno piensa que uno no es tan malo como otros, o que uno no es tan pecador como otros, ¿verdad? Ahí en lo profundo, tal vez yo no me voy a parar en la iglesia a decir, hermanos, yo que soy tan santa y ustedes tan pecadores, ¿no? Porque eso ya sería horrible, pero tal vez en lo profundo de mi corazón, en ciertas situaciones, he pensado eso, ¿verdad? O sea, que tal vez no estoy al mismo nivel de necesidad de otras personas y que merezco algo de Dios. Y cuando eso pasa, me caigo, ¿verdad? Ya, ahí ya llego a un punto
bajo. ¿Por qué? Porque humildad significa reconocer que soy pecadora, ¿verdad? Y que no tengo un nivel superior a nadie. Por eso puedo considerar a los demás como superiores, ¿verdad? Y tampoco eso me da derecho a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie. Y todos tienen en el proceso de cristianismo ¿cómo se llama? Todos en el proceso han avanzado hasta cierto punto, ¿verdad? Todos hemos avanzado hasta cierto punto y algunos tal vez menos que otros y algunos luchan con unas cosas y otros luchamos con otras cosas y todo, ¿verdad? Pero todos estamos en el mismo proceso de crecimiento, todos estamos en el mismo proceso donde el Señor tiene que trabajar con nosotros siempre. Entonces, ser humilde significa reconocer que soy pecador, ¿verdad? Y reconocer que tengo luchas y reconocer que estoy siempre voy a estar, siempre hasta que el Señor venga, en un nivel de necesidad, no en un nivel de merecedor de la gracia. Nunca voy a estar en ese nivel. Y ser humilde también significa considerar a los demás importantes, dignos de salvación, dignos y merecedores de la gracia de Dios, ¿verdad? No preocuparme solamente por mí, sino considerar que los demás son importantes, ¿verdad? Y eso, entonces, dice Pablo, eso dice Pablo, que es lo que tiene que caracterizar a la iglesia, ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y entonces Pablo, a partir del versículo 5, hablando de este tema de humildad, de no preocuparse solo por uno mismo, sino también por los demás, pone un ejemplo del 5 al 11. Ustedes todos saben este texto. Yo quiero que alguien lo lea, porfa. 5 al 11. ¿Se lo leo? Porfa, sí. Gracias, Marco. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, vean, Pablo inserta esto, ¿verdad? Y ofrece el ejemplo de humildad más grande de la historia, ¿verdad? Que es Jesús, ¿verdad? Ese es el ejemplo de humildad más grande, ¿verdad? Esa es la vara la que tenemos, esa es la vara que se usa para medir, o sea, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí del 5 al 11, algunos han dicho que este era un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva. Es como un poema, ¿verdad? Y que era fijo. Pablo lo inserta aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Pablo trata de decir aquí? Cristo era Dios. Si alguien tenía de qué vanagloriarse, era él, ¿verdad? Pero él dejó su lugar en el cielo y dejó sus privilegios y se encarnó. Este pasaje se usa para hablar de la doctrina de la encarnación, ¿verdad? Se encarnó, se hizo como nosotros, ¿verdad? Y se puso en la condición más baja que un ser humano puede estar, en la condición de esclavo. Aquí la palabra siervo es esclavo, ¿verdad? Era la condición en el Imperio Romano, entre los judíos, entre cualquier grupo, ¿verdad? La condición, ¿cómo se llama? En una jerarquía social, el nivel más bajo de la sociedad era ser esclavo, ¿verdad? Y Cristo dice, se puso en ese nivel más bajo. ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de decir? Que si alguien tenía privilegios y si alguien tenía algo de qué vanagloriarse y todo, era Jesús, y él nunca usó esos privilegios para enriquecerse a sí mismo, ni para
ni para obtener beneficio para sí mismo. Siempre usó todos sus recursos y todo lo que él era y todo lo que él tenía en beneficio del otro, en beneficio de los demás. Y dice, no solo se humilló, no solo se hizo hombre, ¿verdad? Y se convirtió así como en el esclavo, sino que se humilló ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte más vergonzosa que existía, que era la muerte de cruz, sin merecerla, ¿verdad? No abrió la boca. Cuando tuvo oportunidad de defenderse, yo a veces, ¿verdad? He pensado, bueno, seguro yo en una posición así, ¿verdad? Ya yo digo, que se mueran todos, ¿verdad? Yo aquí me salvo, ¿verdad? Jamás, o sea, la cosa es hasta el final, hasta el final. Hasta el final nos puso a nosotros antes. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Y la muerte de cruz es el corazón del evangelio. Esto era lo que Pablo predicaba siempre, ¿verdad? Si alguien me lee ahí 1 Corintios 1:23 y 2:2, podemos recordar esto, ¿verdad? 1 Corintios 1:23 y 2:2. Lista. Sí. 1 Corintios 1:23, ¿verdad? Sí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Correcto, gracias. Entonces, ¿cuál era el centro del evangelio de Pablo? ¿Qué era lo que Pablo predicaba siempre? Jesucristo crucificado. O sea, Jesús murió en la cruz. Ese era el corazón, el centro de la predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, lo más hermoso de todo es que Jesús muestra aquí la humildad más grande, la obediencia más grande y la máxima expresión de lo que significa negarse a sí mismo. Pero la historia no termina con una muerte trágica e indignante, ¿verdad? Porque dice en el versículo 9, por lo cual, por haber sido obediente hasta la muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, desde estar en lo más bajo, Dios lo exaltó hasta lo más alto a donde podía llegar, a la diestra, a la derecha de él. Y dice, lo hizo Señor de todo, ¿verdad? Para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí es donde tengo que decir, y todos digan amén, ¿verdad? Gloria a Dios, o sea, porque la historia no termina trágica. Y eso es interesante, por eso siempre la Biblia insiste en que si uno es orgulloso, Dios resiste a los soberbios, entonces Dios nos humilla, pero al que se humilla, Dios lo exalta. Este es el ejemplo máximo de eso, ¿verdad? De que el que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está tratando de probar aquí? Diciéndoles a los hermanos, no se exalten a ustedes mismos. Hermanos, no se pongan a ustedes primero en el cuerpo de Cristo. Piensen, niéguense a sí mismos, piensen en los demás, antepongan a los demás y van a ver que el Señor mismo es el que se va a encargar de exaltarlos. Si ustedes no anden buscando honores y gloria entre los hermanos, porque eso le toca a Dios. Esa parte le toca a Dios, porque aquí mismo dice con el mismo Jesús que fue Dios quien lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Entonces,
¿Qué nos enseña esto, del carácter de Cristo? A ver, abro el micrófono y ¿qué nos enseña esto del carácter de Cristo? Ay. Que estaba enfocado en la misión por la cual Dios lo mandó. Ajá. Sí, licenciada, porque tiene que poner la pestañita aquí para los botones y la otra para los ojales. ¿No te escuché la última parte? ¿Tere? Ah. Yuri, ¿ibas a decir algo? Sí, que una de las cosas que él decía que vean su ejemplo, que él era manso y humilde de corazón. Y creo que sí hay un ejemplo, claro, él lo dijo eso todavía en vida, digamos, antes de la cruz, y creo que es un ejemplo de qué tan humilde era, sí, en todo momento. Muy bien, muy bien. Sí, y también podemos decir que esto nos enseña que Jesús nunca usó su posición para su propia conveniencia, ¿verdad? Correcto. Porque él pudo haber usado, ¿verdad? Él era Dios y pudo haber usado eso para su conveniencia, pero nunca lo hizo, ¿verdad? Ahora, aquí es, como dirían, si me perdonan, ¿verdad? Como diría el pueblo, donde la chancha torció el rabo, ¿verdad? Porque Pablo espera esta misma actitud de los De seguidores nosotros. de Dios, de los discípulos. O sea, no se vale, aquí no se vale decir, eso fue Jesús. Pero yo no, como yo soy un pecador, ¿verdad? Yo no, esto no, ¿verdad? Eso era Jesús, que él pudo, no. Pablo está diciendo, está poniendo a Jesús, la actitud de Jesús y lo que Jesús hizo como ejemplo para que los discípulos de Cristo sigan este mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Cristo tienen que reflejar siempre humildad, obediencia y no usar nada para su propia conveniencia. Según Pablo, esas son las actitudes de los discípulos de Cristo. El discípulo de Cristo siempre tiene que reflejar humildad, obediencia y no usar nada para su propio beneficio, ¿verdad? O sea, un verdadero discípulo refleja el carácter de su maestro, ¿verdad? Si nosotros somos discípulos, pues nosotros tenemos también que andar en esa misma actitud según Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andar en estas actitudes o reflejar el carácter del maestro tiene beneficios, primero beneficios personales, ¿verdad? Porque entonces podemos cumplir, podemos vivir la vida como discípulos, podemos cumplir la misión que Él nos ha encargado, pero también tiene beneficios para el cuerpo de Cristo, porque si yo antepongo, ¿verdad? Las necesidades de los demás, digamos, en el cuerpo, ¿verdad? O no me aprovecho de mi posición para obtener alguna gloria o algún beneficio o algo, ¿verdad? En el cuerpo. Esto hace que el cuerpo crezca, que el cuerpo se desarrolle sanamente, ¿verdad? Porque lo que mata al cuerpo es la rivalidad. Es lo mismo en una casa y Jesús lo dijo también, ¿verdad? Una casa dividida no puede permanecer, un reino dividido no puede permanecer, donde hay divisiones, contiendas, pleitos, ¿verdad? Y cosas así, no puede prosperar espiritualmente. Entonces, no prospero yo, ni prospera el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque no es posible, porque y si se ve algún tipo de crecimiento, es un crecimiento que no es saludable, ¿verdad? Y también le trae gloria al Señor. Y a fin de cuentas, eso es lo que nosotros buscamos, que nuestras actitudes le traigan gloria a Dios, que mi actitud de humildad, mi actitud de obediencia, mi actitud de negarme a mí mismo, etcétera, le traiga beneficio al cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente yo no estoy hablando aquí
Pablo lo había dicho, ¿verdad? Antes, no se trata de ponerme yo como el felpudo, ¿verdad? No es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Que todo mundo me pase por encima y todo eso, no está hablando de eso, está hablando del otro extremo, cuando yo uso a la gente, cuando yo trato solamente de obtener algo para mi propio beneficio, sea para mi reconocimiento personal o para cosas así, ¿verdad? No estoy hablando de que nosotros no somos importantes, porque eso no es lo que Pablo está discutiendo, ¿verdad? Pablo está hablando en el nivel de lo que somos en comunidad, ¿verdad? Y que en última instancia, traerle gloria a Dios es el objetivo principal de sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Cristo. Entonces, el compromiso nuestro, según Pablo aquí, ¿verdad? Es revisar nuestras actitudes hoy, ¿verdad? Revisar nuestras actitudes. ¿Qué reflejan mis actitudes? Y yo lo voy a llevar al nivel de, no solamente del cuerpo de Cristo como hablando como iglesia, ¿verdad? Sino también, digamos, en la familia, en el trabajo, ¿verdad? Y cosas así. ¿Qué actitudes cristianas estoy reflejando yo, ¿verdad? Si mi actitud es de humildad, si mi actitud es de obediencia al Señor, si yo estoy contribuyendo al desarrollo de la comunidad, del cuerpo de Cristo, del grupo, de la familia, o si estoy estorbando. ¿Yo soy el estorbo o soy el factor de crecimiento de la comunidad, verdad? Entonces, ¿busco enriquecer a los demás o estoy solamente pensando que si no me sirve a mí, entonces yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Que si no obtengo algo, yo no lo voy a hacer. Y a veces, digamos, muchas cosas no se dicen verbalmente, pero se pueden mostrar en actitudes, en comportamientos, ¿verdad? En conducta. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Porque entonces Pablo dice, yo no dudo que ustedes se amen, yo no dudo que haya afecto y todo esto, pero si permitimos que haya rivalidades, contiendas, disensiones, pleitos, etcétera, si permitimos eso o nosotros mismos los provocamos, entonces estamos estorbando el Evangelio, estamos estorbando la obra de Cristo. Entonces, el reto, creo, de hoy es a eso, ¿verdad? A buscar la humildad, a buscar la obediencia, a buscar estimar a los demás, ¿verdad? Considerarlos importantes y mirar no solo por lo mío, sino también por lo de los demás, ¿verdad? Que cuando yo hago algo, aporto algo a la familia o a la iglesia o a lo que sea, ¿verdad? Estoy haciéndolo no para obtener algo, no para buscar vanagloria, no para buscar honra, no para buscar nada. Y aquí es importante también decir algo. En cuanto tenga oportunidad, también puedo decir como sacar a la luz o poner en evidencia, ¿verdad? Cuando hay rivalidades, pleitos y todo. Porque eso es sano, en el sentido de que nos permite entonces sanar las relaciones, sanar la comunidad, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Queremos una iglesia sana, una familia sana, queremos ser sanos, saludables, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, a veces hay que parar a alguien y decirle, ¿verdad? Eso no trae beneficio al cuerpo de Cristo. Está causando y las disensiones y los pleitos a veces no son tan visibles, ¿verdad? No es que ahí se agarraron en la calle, ¿verdad? A golpes. A veces es un comentario, ¿cómo se llama? Un comentario sutil por WhatsApp, ¿verdad? O cosas de ese tipo, ¿verdad? Que pueden traer rivalidad, contienda, algún tipo de pleito, algún tipo de situación, ¿verdad? Entonces, no nos prestemos para ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino pensemos siempre cuando estamos actuando, qué actitud estamos reflejando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. En el versículo 12 retoma su tema, ¿verdad? 5 a 11 insertó aquí el ejemplo de Cristo y se fue con todo el cántico, ¿verdad? Pero le doy gloria a Dios porque el ejemplo de Cristo no solo nos enseña la humildad y eso, sino también
que a fin de cuentas, cuando yo actúo correctamente, Dios se encarga de ponerme en el lugar, ¿verdad? Y Dios se encarga de exaltar, Dios se encarga de dar, Dios se encarga de bendecir y de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? No empiezo al revés, ¿verdad? No empiezo buscando las alturas y la gloria, sino que empiezo abajo y Dios se encarga de lo demás. Amén. Entonces, oremos. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que siempre nos guía a toda verdad, por tu palabra que es verdad. Gracias, Dios, porque en esta tarde hemos podido ver cuáles son las actitudes que te agradan a ti, qué es lo que tú quieres de tus hijos, de tu pueblo. Señor, nosotros que somos discípulos tuyos, seguidores tuyos, queremos, Dios, comprometernos contigo cada día, andar con estas actitudes, una actitud de humildad, una actitud de obediencia, una actitud, Señor, de reconocimiento de que somos pecadores, no somos merecedores de nada, de que si tú nos usas es por un amor tan grande que tienes hacia nosotros, Señor. Dios, gracias por todo este ejemplo que nos dio Jesucristo y porque su muerte en la cruz, Señor, no terminó allí, no terminó como una muerte vergonzosa, sino que te exaltó, Dios mismo te exaltó. Y ahora estás allí reinando a la diestra del Padre, Señor, gracias. Y estás, toda rodilla, Señor, se doblará delante de ti. Declaramos y confesamos que tú eres el Señor de la iglesia, el Señor de tus hijos, el Señor de tu pueblo. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, que sea alguno, Señor, que tiene alguna necesidad o alguna situación, Señor, o que si alguno de nosotros nos cuesta, Señor, a veces luchamos con nuestras actitudes, buscamos, Señor, algún tipo de reconocimiento o lo que sea, o estamos tal vez enfrentando una situación de algún pleito, alguna contienda, alguna rivalidad. Que tú te glorifiques en eso, saques a la luz las cosas y todas las cosas se puedan arreglar y haya luz y haya verdad, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, gracias, Karen, por la palabra. Le voy a pedir a Cintia que si puede cerrar con una canción y meditar